Entonces veíamos ahí que hablaban sobre las emociones, ¿no es cierto? Entonces presentan a una niña y esa niña la presentan dentro de su cabecita, que era ahí como la torre de control. Y en esa torre de control estaban esas emociones. Entonces dentro de esas emociones vimos el de color moradito que estaba temor, el rojo que estaba furia, estaba la azulita que era la más encantadora y la más linda de todas, que era alegría, estaba la verde que era el desagrado, la Grinch como Fiona, pero desagrado, y estaba la azulita que era tristeza. Listo. Entonces todos ellos estaban dentro de Riley, que se llamaba la niña, y ellos eran como esa torre de control y ellos eran los que controlaban ellos eran los que tenían como el control de la mente y de los comportamientos de Riley. Eran las emociones. Y aquí prestemos atención porque aquí nos está presentando esta película que las emociones eran las que tenían el control de ella. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, dentro de la película también estaban mostrando, presentaban que cada pensamiento lo iban como categorizando, ¿no es cierto? Y cada pensamiento le colocaban como una etiqueta, como esas etiquetas que tienen la ropa cuando uno compra y tienen etiquetas. Entonces como que a cada pensamiento o a cada vivencia o a cada situación que Riley iba viviendo, la iban etiquetando con una emoción, o sea, cada pensamiento va conectado con una emoción. Entonces, cada vez que ella tenía un recuerdo de esa vivencia o de esa situación, pues ella lo iba tan pronto viniera ese recuerdo a su mente, ella de una lo iba a conectar con la emoción. Entonces, por ejemplo, si usted en su cumpleaños, los que ya cumplieron años, en su cumpleaños usted la pasó súper bien, súper feliz, súper contento, cuando usted le diga a usted cómo la pasó en su cumpleaños, ¿usted cómo va a recordar su cumpleaños? ¿Triste? No, alegre, ¿no es cierto? Pero si fue todo lo contrario, ¿usted cómo lo va a recordar? Triste. Entonces, usted inmediatamente, entonces cuando pensamos en esos recuerdos, uno de una los conecta con una emoción. Entonces, eso también presentaban en la película, que cada pensamiento y cada recuerdo lo conectaban con una emoción. Entonces, alegría, que es la más linda de todas, entonces ella peleaba para que tristeza no tocara ningún pensamiento, porque con solo tocarlo, ese recuerdo o ese pensamiento, Riley, la próxima vez que lo fuera a recordar, ya no lo iba a recordar con alegría, sino con tristeza. Entonces vemos que acá los pensamientos más las emociones nos llevan a tomar decisiones. ¿Será eso cierto o es mentira? Cierto. Y eso también nos enseñan en esa película, que cómo estaba ella dependiendo, que cada pensamiento estaban conectados con sus emociones y que esos pensamientos conectados con las emociones, eso iba llevando a ellos le llamaban las islas, eso lo conectaban a unas islas, entonces le llamaban la isla de la familia, la isla de la amistad, la isla de la honestidad, la isla del deporte, y cada isla que representa nuestras vidas era cada área de la vida de ella, o sea, cada área de la vida de nosotros. Entonces dice que al final todos sus pensamientos conectados con sus emociones formaban las reacciones de Riley. ¿Listo? Entonces, resulta que en la historia, en esta película, y así sucede también en nuestra vida real, los pensamientos conectados con nuestras emociones a veces nos llevan a tomar decisiones. ¿Qué está diciendo el mundo? Cuando le dice a alguien, usted le va a pedir un consejo a alguien de pronto que no conoce de Dios, ¿qué le responde a esa persona? Haga lo que le diga el corazón. Haga lo que le dicte el corazón. Siga lo que le diga
su corazón. Pero eso es lo que dice el mundo, pero ¿qué dice Dios? El mundo dice, haga lo que usted o como usted se sienta mejor, como usted se sienta. Y el mundo se está dejando dirigir por lo como se siente. Entonces les coloco un ejemplo de lo que está sucediendo ahorita. Entonces le dicen, por ejemplo, al que nació siendo hombre, pero es que él es hombre, pero es que él se siente niña. Entonces usted se siente niña, entonces sea una niña. Y la que nació niña se siente hombre, entonces, usted se siente hombre, entonces tiene su libre albedrío, entonces siéntase y viva como un hombre. No, Dios no es así. El mundo dice, haga, hable y compórtese y tome decisiones según por lo que usted sienta, o sea, según sus emociones. Pero no, para Dios funciona de la misma forma, muchachos. Dios dice, yo creé al hombre, hombre es y punto, paré de contar. Dios dijo, mujeres, mujeres hasta que se muera mi hija y pare de contar. Ya no es por cómo uno se sienta, no es lo que a uno le parezca. Entonces el mundo está diciendo es como tú te sientas, toma las decisiones. Pero Dios no está diciendo eso y vamos a ver qué dice Dios más adelante. Resulta que en esta historia de Viviendo Intensamente, bueno, la película se llama Intensamente, en la historia resulta que Riley, la niña, y sus papás se cambian de casa, pero más que cambiarse de casa, se trasladan de una ciudad a otra. Y de pronto para los que nos hemos cambiado de casa, los que nos ha tocado trasteo, alguien me dijo que estaba en a Camilo, por ahí alguien hoy me contó de un trasteo. Entonces cuando hemos vivido esas experiencias del trasteo que no son para nada, ¿cuántos aquí les gustan los trasteos? Ay, no, eso, o sea, si usted casi no tiene cosas, pero el día que usted se trastea, eso sale 8,000 cosas. Entonces, ¿entendemos lo que significa, lo que representa un trasteo? Entonces, cambia el ambiente, cambia la gente, cambian los vecinos, es como volver a empezar otra vez de cero. Cambian los amigos. Para Riley, como era una niña, significaba cambiar de colegio, cambiar de compañeros, cambiar de vecinos. Ella le gustaba mucho el hockey, entonces volver a conseguir un equipo, volver a conseguir compañeros de deporte. Entonces, para los papás, el cambio de empresa, de trabajo, casa, bueno, todos estos cambios. Y pues Riley tenía ciertas expectativas con este cambio. Y entonces ella se imaginaba una casa súper guau, súper linda y súper querida. Pero sucede que cuando llega a la casa y ve la casa no cumple con las expectativas que ella esperaba. ¿Me regala la siguiente? Siguiente, eso. Entonces, el primer punto que quiero que veamos en esta noche es expectativas. Entonces, ¿será, Julie, que es malo tener expectativas? Claro que no. Siguiente. Proverbios 4:23 dice la palabra de Dios: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque ¿qué? Determina el rumbo de tu vida. Y pilas ahí, porque ahí está diciendo sobre cualquier cosa, cuida tu corazón. Y ojo acá, porque Dios dice, cuida tu corazón. O sea, Julie, la palabra de Dios me está diciendo, Julie, cuida tu corazón. Dios no está diciendo, Julie, yo voy a cuidar tu corazón. No, Dios me da la sabiduría, Dios me guía, Dios me direcciona, Dios me instruye, Dios me enseña cómo cuidar mi corazón. Pero la responsable de cuidar mi corazón, ¿quién es? Somos cada uno de nosotros. Usted es el reencargado y el responsable de cuidar su corazón, y yo soy la responsable de cuidar mi corazón. Entonces, por eso Dios dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque determina. Miren la relevancia, importancia y la gran responsabilidad que todos nosotros tenemos de cuidar nuestro corazón, porque dice que determina el rumbo de nuestra vida.
Esto conectado con el primer punto, que es el de las expectativas, es importante. ¿Por qué? Porque antes de poner mis expectativas, antes de poner todos mis 5 sentidos en algo, ¿qué debo de hacer antes de tomar una decisión? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer antes de tomar una decisión? Antes de poner las expectativas en algo o en alguien. No todos a la vez, por favor. Si yo estoy aquí con las cataratas del saber, las fuentes de la sabiduría. Pedirle a Dios. Necesitamos orar antes, muy bien, antes de poner nuestras expectativas en algo o en alguien, necesitamos primeramente orar. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo que sobre todas las cosas guardadas necesitamos cuidar nuestro corazón. Por eso muchas veces sucede, y de pronto algunos lo hemos vivido, que colocamos todas nuestras expectativas en una persona, pero resulta que esa persona de pronto no cumplió con esas expectativas que nosotros esperábamos. Y oh mi Dios, si nos estrellamos y decimos no era nada de lo que yo pensaba. Cuando puso todas sus expectativas en una persona, o cuando puso todas sus expectativas en un negocio, y resulta que no era como parecía. ¿Y qué pasa? A veces sucede que cuando se ponen, voy a colocar el ejemplo, cuando se ponen las expectativas en una persona. Entonces lo digo porque lo hemos visto, y por lo menos acá pues nosotros tenemos pues varios y bastantes, son todos, más que todo la mayoría son adolescentes. Entonces uno los ve, ¿no es cierto? Y empiezan con su tema del amorío, va, y del novio, va, y de la novia viene, y que no sé qué. Y uno le dice, pilas, ojo. Y uno les dice porque uno ya sabe para dónde va el asunto. O sea, uno ya vio esas cositas, entonces uno le dice, pilas. De repente se ponen todas sus expectativas en esa persona, que porque no, eso parece, es cristiano, pero no, yo lo veo que levanta las manos en la alabanza, uy no, yo lo veo allá sentado en el discipulado, uy no, yo la veo cuando viene lunes, miércoles, sábado, domingo a la iglesia, no, es cristiana más que cristiana. Y de repente pone todas sus expectativas pues en esa persona, y de repente eso que parecía una abeja resultó ser un lobo. Entonces, y luego uno es tan conchudo que termina enojándose con Dios como si Dios tuviera la culpa. Entonces, que no vuelva a la iglesia, que no vuelva al discipulado, que no vuelva a los servicios, y uno pues como que, pues, o sea, Dios qué culpa tiene con respecto a las decisiones que yo tomo o que usted toma. Sí, primero, por eso, antes de poner las expectativas en algo o en alguien, debemos orar para que Dios nos ayude, nos direccione, nos guíe, nos enseñe y nos muestre cuál es su voluntad. Y sobre todo, para guardar nuestro corazón. Mire, el corazón es algo, es tan sensible, es tan valioso, es un tesoro que cada uno de nosotros tenemos. Y necesitamos cuidarlo y darle la importancia, porque mire lo que la palabra de Dios está diciendo, es que este determina el rumbo de tu vida. Y a veces nos buscamos heridas sin razón, o sea, herimos nuestro corazón sin necesidad, o sea, nos buscamos males mal buscados, como dicen por ahí. Bueno, ese es el primer punto de si es malo tener expectativa. No es malo, siempre y cuando lo hagamos con prudencia, con sabiduría, y primero vamos a Dios. Luego la historia resulta que continúa. La historia sigue, dice, su padre el papá de Riley está en serios problemas en la empresa, nada sale bien, la empresa del trasteo no llegó, la niña termina durmiendo en el suelo ahí con una cobija, la empresa del trasteo pues no llegó, la empresa donde todo pintaba súper bien pues tampoco está funcionando tan bien. Los padres no le están prestando mucha atención a ella, entonces ella se siente como el honguito por allá, como sí, el pobre gusanito.
Y ahí entonces empiezan a trabajar las emociones. Entonces, las emociones empiezan a decirle, la tristeza empieza a decirle, hay que llorar hasta no respirar más. El temor le dice que no salga de su cuarto y no vaya a la escuela. El desagrado le dice, uy, no, terminó durmiendo en el suelo. Y la furia dice, hay que gritar y decir malas palabras. Y la alegría dice, ay no, esperen, es que todos tenemos días no tan buenos. Entonces empiezan esas emociones a trabajar en la cabecita de Riley. Vamos a la siguiente. Listo. Número 2. ¿Será que las reacciones, es una pregunta, ¿será que las reacciones emocionales están bien? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Las emociones empiezan a decirle a Riley, ¿cómo? ¿Me lo devuelves, por favor? Un momentillo. Las emociones empiezan a decirle a la niña cómo tiene que reaccionar frente a lo que ella está viviendo en ese momento. ¿Cómo sé que estoy reaccionando emocionalmente? Sobre todo se nota cuando en esos momentos de presión, cuando como que todo se nos voltea, como que todo está gris, como que nada se nos da y estamos bajo esos momentos de mucha presión, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuántos de pronto en un momento donde sentimos mucha presión reaccionamos de una forma agresiva, de una forma grosera, de una forma con rabia, con violencia? ¿Cuántos de pronto de los que estamos acá hemos reaccionado de esa forma? Entonces, ¿está bien reaccionar según mis emociones? ¿Me ayudas con la siguiente? Bueno, antes de ir, devuélvela porfis. Antes de seguir ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones o respuestas mentales o corporales a un estímulo. Es como lo que les estaba explicando ahorita. Cuando yo estoy en ese momento frente a una situación, ¿cómo yo reacciono? Mi reacción es una respuesta mental o corporal. A veces no respondemos de pronto con un golpe o con una palabra directamente, pero sí respondemos en nuestra mente. Y a veces cuando respondemos en nuestra mente, pues no respondemos de pronto directamente con un golpe, pero sí lo hacemos. Y a veces, ¿a cuánto les pasa que como que gesticulamos demasiado con nuestro rostro y como que con la mirada ya lo decimos todo? Como que la cara se desfigura y con el rostro ya decimos todo. O sea, me desagradó, me enfurecí, no me gustó, y ya con eso estamos diciendo absolutamente todo. O sea, ¿cuánto les ha pasado? Nomás a mí me ha pasado, bueno, a mí me pasaba. Y ya nomás con gesticular, ya uno está diciendo todo, y a veces nomás con la cara de puño que se coloca ya está, es hasta peor que una reacción corporal. Entonces, nuestras reacciones son así, una reacción emocional o una reacción corporal, que ya pues cuando usted azotó la mesa, le dio un golpe a otra persona, bueno, lo que sea. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, hermanos, tenemos una ¿qué dice ahí? Una obligación. O sea, aquí Dios nos está diciendo, esto que les voy a decir es un deber. Dice, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. 13. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu, cuando dice la palabra Espíritu, recordemos, y la E está en mayúscula, nos están hablando de el Espíritu Santo. Muy bien. Dice, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿A qué nos está mandando allá? ¿A qué nos está obligando? Lo está diciendo la palabra de Dios, tenemos una obligación. Pero dice que no es vivir conforme a nuestra carne.
emocional, a ver, no está malo, todos somos seres emocionales, ¿no? Todos nacemos con emociones. Es inevitable que una persona no nazca con emociones porque así Dios nos creó, con emociones. Porque usted imagínese, usted o una persona sin emociones, pues vamos a ser como robots. No sentimos, no nos da nada, no nos importa nada, o sea, nos da igual todo y qué pereza eso. Pero Dios dice que es una obligación no de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, o sea, no debemos de vivir conforme a nuestra carne. Y luego sigue diciendo que si seguimos viviendo conforme a nuestra carne, eso va, la consecuencia ¿cuál va a ser? La muerte. Dice que por medio del Espíritu Santo necesitamos dar muerte a los malos hábitos. Resulta que cuando usted y yo recibimos a Jesús en nuestras vidas, empezamos a venir a la iglesia, empezamos a ese proceso del discipulado, asistimos a un punto de transformación, ¿no es cierto? Y empezamos a conectarnos con las cosas de Dios, con la iglesia y con todo lo que hacemos en la iglesia. Pues antes de hacer esto, todos nosotros llevábamos o estábamos teniendo un estilo de vida y todos habíamos adoptado hábitos o costumbres. Por ejemplo, un hábito o una costumbre. Antes de conocer de Jesús, antes de entregarle a nuestras vidas a Jesús. Y es que muchas veces, ¿cuántos no teníamos ese mal hábito de decir malas palabras? ¿No es cierto? Yo era una. Entonces teníamos ese mal hábito. O el mal hábito de decir mentiras. Ay, ya, mijito, ya Dios me perdona, así que ni me mire con esa cara de juicio. Entonces, o cuando teníamos el mal hábito de la mentira. Yo le he dicho, Dania. O el mal hábito de robar, de cogerse lo ajeno. ¿No es cierto? Y todo ese tipo de cosas, Vea, si la mamá dejaba una monedita de 500, usted la cogió y usted no le dijo a su mamá y luego su mamá preguntó, eso se llama robar. Así que aquí no vengamos con las caritas de puritanos y de angelito y que nos falta ya la aureola y las alas porque es pura mentira. Entonces, ¿sí ve? Eso es mentira, es el mal hábito de la mentira, ¿sí ve que muchas veces no los hemos dejado? Entonces, Dios está diciendo que por medio del Espíritu Santo necesitamos darle muerte, o sea, darle muerte, hay que cortar, renunciar, morir a esos malos hábitos, porque a veces nos acostumbramos, o sea, a veces nos acostumbramos a decir mentiras, a veces nos acostumbramos a robar, a veces nos acostumbramos a tener malas actitudes, a veces nos acostumbramos a decir malas palabras, y aunque Dios ya nos perdonó, y aunque Jesús ya nos liberó, y aunque Jesús ya nos sanó, aún seguimos con esos malos hábitos. Entonces necesitamos darle muerte a esos malos hábitos. O nos acostumbramos a ver películas de terror y ya soy cristiano, le sirvo al Señor, hablo del Señor, predico la palabra y todavía sigo con el mal hábito de ver cosas que no necesito estar viendo, que no me edifican. O el mal hábito de hacer parte de conversaciones que no me edifican. Entonces necesitamos, muchachos, darle muerte, está diciendo la palabra de Dios. O sea, muera, Julie María, muera a esos malos hábitos. Todos necesitamos morir a esos malos hábitos. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? O sea, que no vivamos como nosotros queramos, sino que Dios dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, como leíamos, ¿me la vuelves un momentico, Pau, porfa? A la siguiente. Entonces un hábito, ¿qué es un hábito? Un hábito es una conducta o una acción que se repite hasta que forman parte de nuestras actividades diarias. Entonces los ejemplos que estábamos viendo ahorita. La anterior, porfa. Anterior. Ahí. Entonces, ¿será que las reacciones emocionales están bien? Según lo que acabamos de leer en la palabra. ¿Cómo dice Dios que nosotros necesitamos ser guiados? ¿Por quién?
Necesitamos ser guiados por quién, Alan? Por el Espíritu Santo. Pero el mundo que está diciendo que nos dejemos guiar, ¿por qué? Por lo que sintamos. Esas son las emociones. Entonces, ¿necesitamos dejarnos guiar por las emociones? No. ¿Por qué? Porque esas nos van a llevar a tomar las peores decisiones. Usted y yo necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y necesitamos dar muerte a los malos hábitos, a esas viejas costumbres. Listo, vamos a la siguiente, por favor, ahorita sí. Muchachos, todos los días no van a ser color fiesta. En nuestras vidas también vamos a tener días grises. Y está bien, está bien. Vamos a ver las consecuencias de tomar decisiones guiados por las emociones. Hace como unos meses yo les compartía de una noticia que fue en ese momento, de un muchacho que sufrió bullying en su colegio. Por eso no soy partidaria ni partícipe de los sobrenombres, ni de la burla con nadie, ni por su físico, por nada. No me gusta, no participo en eso y no lo tolero tampoco. Este muchacho que sufrió bullying en su colegio, y adicional a eso, o sea, más eso, en su casa, su madre era drogadicta, no contaba con el apoyo de sus padres, era su abuela la que estaba ahí como al frente de él, no era ni siquiera sus padres. Y toda esta vivencia de este muchacho, cuando él sale del colegio, él toma una decisión basado en todo lo que sentía, en todo el caos que era su vida. Es muy chistoso porque cuando voy así de pronto en el mío y yo veo todas esas cabecitas ahí, yo digo, cada cabecita es un mundo. Y así es, porque cada cabecita es ese mundo y cada mundo tiene diferentes pensamientos, va pensando de forma diferente, va pensando en cosas en direcciones completamente diferentes. Y este joven que estaba teniendo toda esta vivencia, que se estaba sintiendo supremamente mal, toma una decisión de entrar al colegio donde sufrió este bullying y pues le quita la vida a muchos niños. Y después se quita la vida a él. Entonces, una de las consecuencias de a veces que se toman por lo que se siente es el suicidio, una de las consecuencias. Otra de las consecuencias, por dejarse llevar por lo que se siente, haga lo que le diga a su corazón, son los embarazos no deseados. Ay, líder, es que Julie, es que él me gusta, yo le gusto, pues a ver qué pasa. Consecuencias, embarazos no deseados. Otras consecuencias, no, es que yo estoy muy joven, la rumba, yo me voy por allá para la rumba, Julie, mejor dicho, eso los amigos, o sea, todos mis amigos van y yo, ¿cómo no voy a ir? O sea, ¿cómo me va a perder la rumba? Fuera de la rumba es el trago, fuera de la rumba es el alcohol, las drogas, fuera de eso, al final entonces el remate de la rumba. Y ahí viene que tienen relaciones sexuales con una persona que apenas a duras penas le dirigió la palabra esa noche. Y luego vienen las consecuencias por la euforia y la rumba y el goce y los amigos y tomar esas decisiones por lo que sintió en ese momento. Y luego vienen enfermedades también de transmisión sexual. Otras consecuencias por tomar decisiones dirigidas por las emociones es que en un momento de ira, ¡pum!, alguien terminó en una cárcel, en un cementerio, en un hospital, simplemente por un momento de ira, por un momento que se dejó llevar por la emoción del momento. ¿Listo? Entonces son como algunas de las consecuencias que podemos vivir cuando nos dejamos llevar por las emociones. ¿Listo? Siguiente. Nuestras emociones nos acercan también o nos alejan de las personas. Y más que las emociones son nuestras reacciones. Las emociones también indican
estados internos. ¿Qué nos quiere decir esto, Julie? Que en nuestras reacciones, esto aquí va un tipcito, para que cuando usted vaya a conocer una persona que de pronto usted dice, ay, de pronto esta puede ser, pero ustedes todavía no, usted Alan, usted no, Dania menos, Fernando tampoco, Valentina todavía no debería, Sara tampoco, pero de pronto, cuando sea el tiempo, mire cómo reacciona la persona en momentos de presión. Y usted ahí se da cuenta cómo está esa persona realmente por dentro. Usted ahí se da cuenta. A un hombre, lléveselo a jugar un partido de fútbol. Los hombres en la calentura del partido, ahí usted le conoce las reacciones, ¿oyó? Ahí usted se da cuenta realmente cómo está el personaje por dentro. Porque nuestras reacciones indican también cómo estamos por dentro. El tipo de reacciones, de respuesta que estamos dando en momentos frente a una circunstancia, cómo estamos respondiendo a esas situaciones, están indicando un estado interior. Es cómo realmente yo estoy por dentro. Si yo estoy respondiendo con toda la furia, algo está pasando, hay algo que no está bien dentro de mí. ¿Listo? A Romanos 7:19 dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Ojo, porque aquí esto lo está diciendo el apóstol Pablo, un hombre lleno de Dios, un hombre que en los pañuelos dejaba la unción ahí y la gente lo cogía y se lo untaba y se sanaban. O sea, el apóstol Pablo es el que está diciendo esto. Y dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Cuántas veces nos ha pasado que queremos hacer algo que sabemos que está bien, pero a la final la embarramos? ¿A cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado. Y a veces uno se da muy duro, a veces yo me doy muy duro. Entonces, ¿qué sucede cuando queremos hacer lo que está bien para Dios, pero a la final no lo terminamos haciendo, sino que terminamos haciendo todo lo contrario? Yo no quería enojarme, pero me enojé. Yo no quería contestar mal, pero contesté mal. Entonces aquí viene el siguiente punto, y es que necesitamos reconocer, tengo emociones, tú tienes emociones, todos tenemos emociones, somos seres emocionales. Nos vamos a equivocar, pero no nos podemos quedar pensando en que, ay, ya me voy a equivocar, no, sino que necesitamos hacer algo para que eso cambie. Pero tampoco nos podemos quedar sumergidos en los errores, porque Satanás es tan sutil de traer culpa cuando nos equivocamos y nos quiere juzgar y condenar y culpar y culpar y culpar y culpar y culpar para que nos quedemos ahí estancados y no avancemos. No, como dijo el hermano Ari Yankee, lo que pasó, pasó, lo que fue, fue, y hay que seguir avanzando. Me caí, me tropecé, me equivoqué, no lo quería hacer, pido perdón, me perdono, me sacudo y necesito seguir avanzando. ¿Listo? Siguiente. Miren lo que dice Santiago 4, 6 al 7. Y dice la palabra de Dios, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la escritura, Dios se opone ¿a quién? Orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Y me gusta la palabra gracia. ¿Qué significa gracia? Cuando yo pienso en la palabra gracia, pienso en la palabra aceptación. Porque a veces nosotros nos podemos equivocar, podemos fallar y nos damos tan duro y a veces nos quedamos dándonos y dándonos y dándonos tan duro. Cuando Dios dice, o sea, ya te perdoné, lo perdoné hoy y al otro día ya Dios ni se acuerda qué fue lo que pasó el día anterior. Dice, yo sus pecados los cogí, los tiré al fondo del mar
y ya hoy ni siquiera me acuerdo. Y ahí es donde viene lo hermoso de lo que se llama gracia. Y Dios me ha enseñado el tema, este punto que me ha parecido súper especial, y es que la gracia es la aceptación y amor inmerecidos que se reciben de Dios. O sea, Dios nos da amor, Dios nos acepta, tal y como cuando nosotros venimos y apenas vamos a recibir a Jesús, Dios ya sabe cómo es usted y cómo soy yo cuando vamos a empezar. Y eso a Dios ni le asusta y tampoco le asombra, porque Él ya lo sabe todo y Él lo conoce absolutamente todo. Y aún así, Dios nos acepta y Dios nos recibe y nos recibe con amor. Entonces, Dios dice, Dios me da y Dios también me acepta. Ahora, la otra parte del trabajo suya y mía es que también yo debo aceptar y reconocer. Acepto lo que Dios me da, que es su amor, es su perdón, que Él es mi refugio, y luego, pero también no solamente recibir, sino que yo también necesito reconocer que lo que estaba haciendo no estaba bien. Por eso necesito dar muerte a sus malos hábitos, necesito dejar esas costumbres, necesito dejar esa antigua vida y empezar a vivir una vida nueva, como a Dios le agrada, conforme a la voluntad de Dios, no basada en según mis emociones, en lo que yo sienta, sino que sea una vida que sea dirigida por el Espíritu Santo. Cuando seguimos tomando decisiones por lo que yo siento, por lo que a mí me gusta, por lo que a mí me parece, ahí hay orgullo. Y Dios dice que a los orgullosos los mira como desde lejos. Pero cuando yo reconozco que tal vez que soy vulnerable, que me equivoco, que fallo, pero reconozco que yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, que su poder se perfecciona en mis debilidades. Yo reconozco que todos los días yo necesito de Dios. Entonces Él dice que da mayor gracia a los humildes. Y para aceptar y reconocer la gracia de Dios necesito ser humilde. Siguiente. Romanos 11, del 5 al 6 dice, así también hay en la actualidad, me encantó este versículo, así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Parece como una cosa ahí. Pero ¿qué significa remanente? Es un grupo de personas que ha sido escogido. Está diciendo así también hay en la actualidad. Cuando está hablando de actualidad, me está hablando del hoy. Dice, hoy que Dios ha escogido a un grupo de personas por gracia. Dice, y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Qué me está diciendo este enredo? Lo que está diciendo es que hoy Dios, a ustedes y a mí, Dios nos ha escogido y que no necesitamos hacer cosas para agradarle a Dios, sino que simplemente por la gracia, por ese regalo de Dios, simplemente Dios nos ha escogido. Entre multitudes de jóvenes allá afuera, entre cantidades de personas allá afuera, Dios se le plació escogerlo a usted y a mí, para que nosotros seamos diferentes. ¿Listo? Y siguiente, y vamos para terminar. Romanos 8:1 dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Ya nada ni nadie nos puede condenar. Siguiente. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que ha sucedido en nuestras vidas ha sucedido para bien. Todo lo que ha sucedido en nuestras vidas nos ayuda para bien. No nos podemos quedar estancados con lo que haya pasado. Necesitamos seguir avanzando.
Y final, Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Será que podemos vivir una vida guiada por el Espíritu Santo y dejar de tomar decisiones emocionales para no tener esas catastróficas consecuencias? Claro que sí, porque la palabra de Dios nos está diciendo que usted y yo somos más que vencedores. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Víctor, ¿me ayudas ahí con las luces, por favor? Jeffer, acá ya. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar para terminar. Y vamos a pedirle a Dios que que no queremos vivir una vida que sea dirigida por las emociones, que no queremos vivir como vive el mundo, hacer o tomar decisiones o hacer las cosas por cómo me siento,